Un comentario de la última presentación. Me ha encantado lo del perfil porque es justo el perfil de nuestro graduado en Empresa y Tecnología. Exactamente eso, matemáticas, programación y desarrollo de software y lo que es negocio, ¿no? Vamos a ver si hay alguna pregunta que queráis hacer a cualquiera de los... Tenemos un micrófono por allí. Ninguna. Yo tengo un montón. La primera, ¿por dónde empezar? Es decir, ¿y cómo empezar? Por ejemplo, creo un equipo pequeño de data scientists o hago un outsourcing o primero voy a ver la calidad de los datos, que es algo que ha salido en las presentaciones que suele ser un desastre. Me meto directamente y digo, bueno, vamos a contratar Cloudera o Sisense y vamos a ver esto cómo funciona y aprendemos sobre la marcha. Es decir, hay muchas preguntas de cómo empezar, ¿no?, en este tema del Big Data, ¿no?, y el Analytics. Entonces, yo no sé, cada uno de vosotros si nos puede dar alguna pista. Y también una parte regulatoria que ha salido en la primera presentación, me parece, que es todo el riesgo del GDPR que llega el año que viene para todo lo que es el profiling en Big Data. Sí. No sé si aquí sois conscientes, habéis leído el documento de la Agencia de Protección de Datos sobre Big Data y el nuevo reglamento que básicamente tumba muchas posibilidades las que se podían hacer hasta ahora. Tal cual. Entonces, bueno, las dos preguntas las dejo en el aire y quien quiera. Yo creo, y por continuar, y ya les doy, yo creo que el cómo empezar es centrándote en el qué quieres hacer antes del cómo quieres hacerlo. Yo creo que hay que montar una historia de transformación alrededor del dato de la compañía. Sin esa historia, yo creo que en mi organización no hubiera cogido vuelo y pienso sinceramente que en ninguna. O sea, lo primero tienes que saber dónde están las bolsas de valor de la analítica dentro del Big Data y Analytics dentro de tu cadena de valor, que no es sencillo y tiene que estar comprado de todos. Y luego tienes que, eso lo tienes identificado, tienes que tener un assessment real de las capacidades internas que tienes instaladas para hacerlo. Es decir, si tienes los datos, si tienes la tecnología, si tienes los procesos, si tienes la gente adecuada y si honestamente crees que los puedes captar o transformar o no. Yo empezaría por ahí, por el qué y analizando realmente lo que tengo. Si no tengo los datos es muy difícil hacerlo, si no tengo el dinero suficiente para invertir, es decir, no pienso que, y me invento, porque no es lo que invertimos nosotros, me van a dar 3 millones de euros para invertir en tecnología de Big Data, ni de broma, el comité de dirección nunca me va a comprar eso. Proponer quedarte a medias no te va a llevar absolutamente a ningún sitio. Yo creo que eso, yo empezaría por ahí, por pensar antes de hacer. Luis. Yo, al hilo de lo que comenta Aitor, que estoy completamente de acuerdo, añadiría el que es importantísimo, esto es top-down. Es decir, dentro de una organización es importantísimo que quien compre y quien entienda que para la organización esto tiene sentido, tiene que ser el equipo ejecutivo encabezado por el director general, ¿no? Porque al final, efectivamente, una vez que entiendes la situación de los procesos, entiendes la situación de las personas, has hecho un análisis también de la tecnología disponible, el para qué lo quieres, pero al final tiene que haber un sponsor dentro de la organización que de verdad sea el que diga, oye, hágase, ¿no? Entonces, y eso tiene que ser en lo más alto del equipo ejecutivo de la organización. Ramón. Totalmente de acuerdo. Tanto con Aitor como con Luis. Yo incluiría además, disculpad, ese top-down tiene que estar bien respaldado en el down. Voy a poner un ejemplo, el BBVA. Paco González lleva 8 o 9 años con la innovación muy interiorizada, lo ha transmitido a toda la organización. Pero en estos momentos tiene un problema grave de choque de culturas. O sea, ha integrado la cultura tradicional con la cultura innovadora de aquellas startups que han comprado. Entonces, está teniendo un grave problema ahí. Y por eso es muy importante en el descenso de ese pensamiento del CEO de que tengo que llegar ahí,
el acompañarse de personas que realmente le hagan esa labor fácil y le vayan aconsejando. La Dirección General de Seguros, ¿algún consejo? Desde luego, cualquier medida de estas características, en mi opinión, ha de estar perfectamente integrada dentro de la estrategia de la compañía que, como hemos dicho, ha de venir guiada desde arriba. Dicho lo cual, pues por supuesto es fundamental que la alta dirección esté implicada, que sea capaz de transmitir a los niveles a los que corresponde implementar toda esta actividad cuáles son los objetivos, para qué lo hacemos, y al revés, ser capaz también de recibir información. Hablábamos de calidad de datos, en este caso hablamos de información interna, recibir información suficientemente fiable para que ellos puedan tomar sus decisiones adecuadamente informados, ¿no? Y por supuesto perfiles como los que ha comentado Aitor son fundamentales para que esta alta dirección pueda tomar decisiones con bases sólidas. Igual que si el dato no es bueno cuando estamos hablando de Big Data y de tratamientos variados de digitalización, en este entorno ocurre lo mismo. Si la alta dirección no recibe una información suficientemente buena de qué es lo que podemos hacer, que no se le venda humo, podemos hacer esto con la capacidad que tenemos o bien debemos ir hacia otro lado y que ellos finalmente puedan decidir. Y en materia de protección de datos, pues por supuesto la regulación es muy garantista, habría que contar con determinadas autorizaciones del propietario, entre comillas, del dato, pero desde luego no es totalmente una barrera infranqueable a todo esto, y desde luego ya hay iniciativas, como he comentado en mi exposición, a nivel Comisión Europea y demás, para integrar desde distintas perspectivas todos los aspectos que tienen que ver con la potenciación de una mayor economía digital en la Unión, y esto es uno de ellos. En mi opinión, y viniendo de una proveedora de servicios, diría que yo comenzaría contratando un proveedor de servicios como GFT, ¿no? Por así decirlo. No, pero bromas aparte, el otro día escuché que todo proyecto de inteligencia artificial tiene que comenzar con una pregunta de negocio, ¿no? Entonces, plantearnos, por ejemplo, en la presentación de Aitor, si podemos segmentar nuestros clientes para hacer campañas mes personalizadas, etcétera, etcétera, pues entonces ya surge la necesidad de poder hacer esta segmentación de una manera automática, ¿no? Y ese debería ser el approach. Y supongo no, es por eso que se requiere un perfil multidisciplinar que sea consciente de las capacidades técnicas de la tecnología, pero también que pueda ver qué valor eso le puede aportar al negocio, ¿no? Y creo que internalizar esos perfiles en la compañía, en tu grupo de IT, pues es necesario. Respecto a la regulación, que es un tema muy importante, y sobre todo desde el punto de vista de datos, yo creo que las asesorías jurídicas de las compañías tienen mucho trabajo en encontrar la manera de demostrar el interés legítimo de algunas de las cosas que hacemos con ellos. Es decir, 100% de acuerdo de que obviamente hay que cumplir la regulación, obviamente, y se va a cumplir, y obviamente que el dueño del dato es el cliente, pero muchas de las cosas que hacemos, bueno, 100% de las cosas, por decirlo así, la verdad, en muchas de ellas existe un interés legítimo de la compañía de dar o bien un mejor servicio, o bien un mejor precio, o bien que redunda en el usuario final. Entonces yo creo que en esa conversación entre reguladores, que en este caso no es la DGS, es el regulador general de la protección de datos, y las compañías, se va a tener que llegar a un punto en el que se entiendan perfectamente las casuísticas que se tiene y el interés legítimo que puede tener una compañía de dar un mejor servicio, un mejor pricing y un servicio más justo a los, que en nuestro caso a mutualistas, pero a los clientes en general. Sí, la regulación española, concretamente, si no recuerdo mal, artículo 99 del OSEAR habla de el acceso y tratamiento de estos datos para el mejor desenvolvimiento del contrato. Creo que es la expresión legal que se utiliza ahí, en línea con lo que comenta Aitor, ¿no? Y complementando un poco lo que ya había dicho
en esta materia. De hecho, una de las cosas que aparece en la normativa, que no está adaptada al seguro, es que no se puede perfilar sin la connivencia del cliente, cuando en realidad el perfilado en sí mismo es la industria del seguro. Es decir, nosotros perfilamos clientes en función de variables declarativas para darle un precio. O sea que es ignorar cómo funciona el sector, no por desconocimiento, sino porque es una normativa general. Entonces, seguramente cuando aterricemos esa normativa para el sector seguros, habrá maneras de, no todo, pero muchas cosas encajarlas dentro del interés legítimo del sector, ¿no? Y de los clientes. ¿Tienes una pregunta ahí? Sí, vale. Buenas, gracias por las exposiciones muy interesantes. Quería preguntar sobre los desafíos del seguro de coches en el sentido del Pay How You Drive. ¿Cuáles son los principales desafíos en vuestra opinión? ¿Cuándo un cliente podrá saber que va a pagar menos por el seguro que si tiene coche parado, o cuándo pagar más si conduce de noche? Ese tipo de situaciones, ¿no? Si queréis, como compañía de auto, yo creo que aquí hay dos temas. Uno, tener un precio más ajustado a la realidad de tu riesgo. Eso poco a poco irá ocurriendo conforme toda la parte del coche conectado se vaya extendiendo y tengamos esa información. Es decir, los que conducen por la noche o los que conducen solo los fines de semana y tal, esa información se meterá dentro de las tarificaciones y yo creo que esas mejoras las veremos. En cuanto al Pay As You Drive, yo creo que hay que mirar el sector con una visión macro. Es decir, el sector a día de hoy es un sector en media no rentable. Si vemos solo la operación de seguros de coche, solo hay 3 o 4 compañías que tienen un ratio combinado por debajo de 100 y por tanto es un negocio no rentable. Tiene un 90, me parece que el ratio combinado del sector es el 99%. Con eso quiere decir que las primas y la siniestralidad y los costes del sector están macheadas. No hay margen para que yo baje la prima si la exposición al riesgo no baja. Es decir, todo el mundo somos conscientes de que el 90% del tiempo el coche está aparcado en un garaje. Pero es que yo no pago por el riesgo ese, yo estoy pagando la prima por cuando se mueve. Y por tanto, en realidad no hay margen para que la compañía te baje la prima por tener el 90% del tiempo el coche en el garaje. Lo que te haría es decirte que cuando no lo tengas aparcado en el garaje no te cubre y es 0 euros, cuando te muevas tienes una prima por minuto de, me invento, 30 euros. Y tú dirás, ¿30 euros por minuto? Sí, porque es que sumo por los 70 minutos que conduces al año te sale 600 euros, que es lo que te cobro ahora. Entonces, yo creo, y eso se ha visto en España, muchas oportunidades o muchas compañías han intentado lanzar ese modelo no es rentable y por tanto no va a salir, porque eso es economía de escala, porque ya el sector está muy estresado. Yo creo en modelos en el que ramos que en sí mismos son mucho más rentables, como puede ser hogar, accidentes, decesos, vida, etcétera, sí que vayan metiendo esa inteligencia de alguna manera para aumentar la penetración y potencialmente al aumentar la penetración reducir los márgenes. Y eso redundará en un mejor precio para el cliente. En el coche yo sinceramente no lo veo, porque es un ramo en el que a día de hoy la siniestralidad de las primas están macheadas y por tanto el Pay As You Drive es una quimera no económicamente viable para la sociedad. Exacto. Un poco como dices tú, en otros países la experiencia sí que ha servido. En España el caso es una industria, un sector, por fortuna para los clientes, muy competitivo. En situaciones como esta, sin embargo, ha dicho Aitor que hay un macheo, un ajuste bastante aproximado entre primas y pago de siniestros. ¿Dónde podría o cuándo podría darse esta bajada de primas? Pues precisamente si consigues controlar los siniestros, si consigues, y no en el ámbito de autos probablemente, pero sí en el seguro del hogar, si tú implantas una serie de elementos, hagamos abstracción de lo que puede costar implantarlos todos estos aparatejos, ¿no? Que no será poco. Pero aparte de esto, si tú implantas una serie de elementos que te permiten, por ejemplo, identificar que una tubería está rota antes de que haya filtrado y haya fastidiado el excelente parqué del vecino de abajo, si tú consigues identificar que hay un gas que está saliendo de casa y antes de que se produzca el incendio has conseguido intervenir, estás limitando el coste de siniestralidad y por lo tanto estás consiguiendo bajar la prima si atendemos al macheo del que habla Aitor, ¿no?
En autos, sin embargo, es muy difícil que tú puedas evitar un accidente, ¿no? Porque a lo mejor con el auto inteligente eso sería otra discusión, ¿no? Que el auto es capaz de prever que se va a chocar, pero tú desde tu compañía de seguros no podrías implantar un sistema, vendría ya de fábrica. Y esas serían las situaciones en las que sí cabría todavía una reducción de primas por la vía precisamente de contención de siniestralidad a través de alertas tempranas, fraude, que por supuesto ya lo he comentado antes, si hay menos fraude las primas bajan, no cabe duda de ello. Es un mal del sector que afecta a todos los asegurados, evidentemente a los que no cometen fraude, a los que no cometen lo benefician, ¿no? Pero con tecnologías como las que estamos viendo esto va a poder detectarse de manera muchísimo más sencilla, ¿no? Y son algunos ejemplos que se me ocurren de casos que he estado estudiando y que tengo noción de distintos países, ¿no? Otra de las cosas que también impactan en este tema del pay-per-use de los vehículos es el hecho, es la recolección de la información de la gente que conduce, porque ya no solo es del vehículo, sino también es de las personas y del uso que hacen del coche. Esto acabará implantándose, si se implanta, yo no soy tan pesimista como Aitor, en el momento en el que también las empresas aseguradoras redunden en o sea, la obtención de la información de nosotros como conductores redunda en un beneficio para nosotros como asegurados. En ese momento es cuando sí que este tema del pay-per-use empezará a coger más fuerza. Pero mientras tanto es difícil que lo primero que esto pasa es por un consentimiento de los propios usuarios de los vehículos en ceder los datos de la conducción, que esto hoy no se está produciendo. Lo que pasa es que yo creo que hay varios mitos, ¿no? O sea, tú tienes una cartera y tienes lo que nosotros llamamos nueva producción, gente que te llega nueva, ¿no? Cuando tú tienes una cartera de auto, a partir del tercer año que está contigo, tú ya le conoces mucho mejor de lo que te pueda decir el bicho de cómo conduce, porque ya te ha dado partes, ya se ha comportado contigo, ya le has llamado varias veces, ya ha consumido tu programa de fidelización. Tú ya tienes una visión de él suficientemente ajustada como para ajustarle la prima de renovación suficientemente bien, porque eso es lo que llevamos haciendo 150 años y nos ha funcionado. Y además tienes unas limitaciones de política de renovación. Por mucho que tú detectes que una persona es muy mala, tú no le subes 30% a una persona porque tú tienes una política de renovación. En el caso de la mutua, por hacer publicidad, nosotros mantenemos al 80% de nuestros clientes independientemente, bueno, dependientemente de los que son de su siniestralidad, pero el 80% de los mejores clientes, que es el 80% de nuestra cartera, no le subimos. Entonces yo ya puedo venir con el bicho que quiera, que el director general me dice, es que al 80% no se le sube. Por tanto, hay una política de renovación top-down que no depende de los bichos que pongas. Y cuando vas a la nueva producción, que dije, a ver, si te pones el bicho este, yo te rebajo el precio, hay que tener en cuenta que llevamos en guerra de precios en el sector de auto desde hace 10 años y, por tanto, bajar más el precio es imposible. En Estados Unidos, cuando la prima de entrada son 1.500 euros, lo que una prima de entrada son aquí 300, como es tan gigante, hay oportunidad para que players te digan, métete este bicho y te lo pongo a 900. Cuando aquí estamos entrando con todos riesgos a unos precios, como podéis ver, razonablemente bajos y con terceros a unos precios ridículos, el hecho de que la gente te venga con el en ese concepto de guerra de precios ya se ha bajado tanto. Entonces, teóricamente funciona, realmente ni en renovación ni en esto, en auto, porque estoy 100% de acuerdo de que hay miles de ramos donde esto, al minorar el riesgo, claramente es una palanca para minorar la prima. Eso está 100% de acuerdo. En auto, nuestro punto de vista es que es difícil. Hola, buenos días. Yo quería plantear una cuestión sobre un negocio emergente en los seguros y sobre el que como es emergente, todavía no hay este Big Data sobre el cual analizar y es lo que se ha planteado de las pólizas de cobertura de ciberriesgos. Porque, claro, ¿cómo se establecen los criterios de riesgo para poner la prima por una póliza de la cual no hay prácticamente ningún histórico sobre a lo que la compañía se arriesga al asegurar y si se valoraría la existencia de algún tipo de herramienta o alguna información externa que pudiese contribuir a una mejor valoración de los riesgos que se acometen al hacer un seguro de este tipo?
dejo ahí un poquito ya que ha salido el tema. Hay coberturas muy variadas, como dices tú. Una forma de cubrirlos es bueno, arriesgar estadísticamente, pero limitar el impacto por la vía de la indemnización. Yo no te voy a cubrir cualquier cosa, pero si ocurre este evento, y ahí está el problema que dices tú un poco, ¿no? De con qué probabilidad calculo yo, entidad aseguradora, un evento, su acaecimiento o no, con tan pocos datos, ese es el problema. Pero bueno, si yo me arriesgo y si ocurre, te voy a indemnizar con 1 millón de euros o te voy a indemnizar con 3 millones de euros. Esto, no obstante, no es algo nuevo en el sector asegurador. Hay ejemplos de las revistas del corazón en los que se habla de en cuánto están aseguradas las piernas de no sé qué actriz o el puño de Mike Tyson. Pues bueno, ahí no hay estadística tampoco, la hay muy limitada y bueno, es una cuestión muchas veces, a veces comercial, a veces de tomar el riesgo, a veces de dar servicio. Algunas pólizas a lo que se limitan es simplemente a prestar un servicio, no hablo de la realidad española, a lo que se limitan es a poner a disposición de la entidad que ha sufrido el ataque cibernético de una serie de profesionales durante un tiempo para que puedan reanudar la operativa, o se reconduce, como he comentado antes, por vía de un seguro de pérdida de beneficios, por ejemplo, ¿no? Hay distintas modalidades, siempre intentando limitar cuáles son los eventos que van a ser cubiertos de la forma más precisa posible. Como es lógico, y lo he comentado antes también, estos ciberataques llaman mucho la atención. Si yo soy cliente de una entidad, tengo datos de ella, soy a lo mejor cliente de un banco, tengo miedo de que un ciberataque haga desaparecer mis euros de la cuenta corriente. No sé, entonces muchas veces ocurre que no se tiene conciencia pública o no se comparten datos ni siquiera entre las distintas empresas. No hablo de las aseguradoras, sino de las empresas que sufren porque no quieren hacer público ni que han sufrido el ataque, ni cuántos ataques están sufriendo desde China, desde Rusia, desde Estados Unidos, desde donde quieras, a diario, cuántos han tenido éxito, qué impacto han tenido en su realidad, qué impacto económico. Entonces, pues bueno, no es fácil, pero la forma de abordarlo, como lo que estoy viendo yo en mercado, es así, ¿no? Hay algunas compañías tienen equipos de informáticos desplazados en una sede que está dedicada exclusivamente a nivel mundial para eso, ¿no? Y a veces la póliza lo que hace muchas veces es actuar por la vía de la prevención. Yo te suscribo esta póliza, asumo estos riesgos, no sé muy bien cuáles son las probabilidades de que ocurran, pero me vas a dejar que ponga gente mía para chequear tus sistemas informáticos de forma permanente, ¿no? Entonces hay muchas modalidades en el mundo, no desvelo ningún secreto empresarial, pero es un problema, por supuesto. Yo me saldría un poquito del sector ahora mismo. No, del sector. O sea, yo me salgo y viéndolo desde fuera, el ciberriesgo no deja de ser otra contingencia, como puede ser el fuego, inundación. Entonces, uno se sorprende cuando ve pues lo que ocurrió en estos ciberataques, como una empresa se puede ver paralizada porque se quede sin equipos informáticos. Tu plan de contingencia te debe de marcar una ubicación donde puedas disponer de otros equipos informáticos que tengan el mismo soporte y el mismo acceso a datos replicados y tú no dejes de dar servicio. El tema de British, por ejemplo, 4 días de apagón, cada vez la rumorología apunta más a que ha sido un chantaje de algún proveedor. British tiene fama de apretar muchísimo a los proveedores, y porque no se ha sabido nada, no se ha sabido si es que se quedaron sin luz o si ha sido un virus. O sea, entonces, ojo también con el apretar a los proveedores, porque te pueden desconectar y dejarte sin servicio. Y en este caso, sí,
Yo creo que respecto al ciberriesgo, yo lo veo más como un ramo comercial que como un ramo personal y, por tanto, la gente puede tener la impresión de que está menos implantado por el hecho de que no lo pueda comprar él a título personal, pero yo creo que ya hay empresas que de manera comercial están suscribiendo ese tipo de pólizas. Me extrañaría que Telefónica no tenga una póliza de esas. Respecto a cómo lanzar ramo como ese, es idéntico, y suscribo las palabras, a cualquier ramo en el que desconoces. Tienes dos limitaciones para lanzar un ramo, porque si no todas las compañías lanzaríamos todos. La información actuarial y la operativa. La operación. Saber si eres capaz de gestionar de manera rentable ese ramo, ¿no?, dentro de ese mercado. Entonces, si no tienes información y si no tienes la gente, pues tienes que, en el caso de la información actuarial, tener un buen reaseguro que tenga la información y al que le das parte de lo que ganas. Oye, es la vida. Y en el punto operacional, pues invertir en un ramo y jugártela que en 2 o 3 años lo puedes poner en rentabilidad. Es decir, yo creo que aquí lo que falta es que gente que haga apuestas reales por este tipo de ramos, y al apostar pues esté dispuesta a invertir en conocimiento inicial para luego ser el primero en el mercado. Este tipo de ataques que se decía también, ¿no?, la rumorología, que le viene estupendamente bien a las compañías de antivirus y a las aseguradoras, porque parece que está montado a posta, ¿no? O sea, ahora todo el mundo habla de que hay que tener un buen antivirus y un buen seguro de ciberriesgo, ¿no? Pues este tipo de cosas también mueven a que la gente se la juegue e intente posicionarse. Buenos días. Bueno, la última. Ahí tengo aquí una rapidita. Y Aitor, ¿podrías indicarnos, porque los proyectos de Big Data son muy costosos, lo habéis dicho? Entonces, ¿habéis hecho vosotros un cálculo de ROI que justifique el seguir con un proyecto de ese tipo, y en qué puntos habéis apalancado ese análisis de ROI? En realidad no, para ser 100% sincero, los proyectos en sí mismos no son costosos, lo que son costosos es la plataforma. Entonces nosotros hemos hecho un ROI de la plataforma y además la hemos hecho un poco top-down. Hemos cogido el proyecto de suscripción y pricing, el retorno que nos da, y paga como 4 o 5 veces la plataforma, o sea que no hemos seguido haciendo el ROI de nada. Bueno, tenemos un café, ¿verdad, César? Para seguir la charla. Nada, simplemente agradeceros venir aquí en nombre de la Universidad Camilo José Cela. Nosotros vamos a seguir apostando por ser un jugador importante en lo que es la transformación digital en España, en distintos sectores, y en los seguros es uno de ellos. Sí, habrá que ver quién transforma el sector, si los que tenemos aquí sentados o alguien de fuera que todavía no conocemos o no existe, ¿no?, como en el caso de FinTech. Lo dejo ya para los cafés y muchas gracias por venir.